Bueno, entonces, la transformación total del dinero, así se llama en español el libro, o Total Money Makeover, es un libro publicado en el año 2009 por un señor que se llama Dave Ramsey. ¿Quién es Dave Ramsey? Dave Ramsey es uno de los grandes gurús especialistas de finanzas personales del planeta. De hecho, es uno de los más escuchados, si no el más escuchado, probablemente. Tiene un podcast, el podcast se llama El Show de Dave Ramsey, en el que todos los días, diariamente, pues responde llamadas, preguntas y te da consejos sobre educación financiera, que eso es algo que necesitamos mucho. Tiene la Universidad de la Paz Financiera, que es cursos online, tiene un montón de contenidos, vende mucho en todo eso. Pero es un señor que en este libro, y empezamos un poco a hablar de ese libro, habla de su historia y de cómo fue una persona que le iba muy bien en temas de inmobiliaria en los años 90, pero que lo perdió todo. Se declaró en bancarrota porque hizo malas inversiones. ¿Por qué? Pues porque no tenía cultura del dinero, no sabía cómo se tenía que manejar el dinero. Y está muy bien lo de ganar mucho dinero, pero si no sabes usarlo, si no sabes manejarlo correctamente, pues tarde o temprano el dinero, tal como viene, se va. Y esa es un poco la idea de este libro, de crear este libro. Entonces, Dave Ramsey, te digo, tiene un podcast, tiene varios libros en los que habla del dinero. Tiene un libro muy interesante también que me gustaría compartir algún día, que se llama Entre Leadership, que viene a ser algo así como emprendedor y líder. Vamos a traducirlo de esa manera, no está en español. Entre Leadership es muy interesante porque explica cómo gestionar una empresa, teniendo en cuenta todos estos factores también del manejo del dinero que él predica, de mucho dinero en efectivo, de nada de créditos y todo eso, ¿no? Ese Entre Leadership probablemente lo deberíamos ver algún día. También tiene un libro coescrito con su hija, que se llama Rachel Cruz, y ese libro se llama Smart Money, Smart Kids, también muy bueno, porque te enseña, ese ya dijimos, ya lo hemos mencionado alguna vez en el podcast, dijimos que lo íbamos a resumir y lo vamos a hacer alguna vez. Yo creo que en las Navidades tendremos que hacerlo, que es cómo educar financieramente a nuestros hijos, que es otro tema, otro de esos temas que no te explican nunca. Entonces el libro está muy bien en ese sentido. Bueno, Dave Ramsey es un hombre de fuertes convicciones religiosas y su libro está plagado de muchas referencias religiosas. Entonces, bueno, yo no soy muy amistoso con eso, o sea, sí me impacta un poco leerlo porque creo que podemos hacer muchas referencias a cómo manejar el dinero sin tener que hacer referencias a Dios y a Cristo y todo esto. Bueno, en definitiva, te aviso también para los que piden el libro y digan, oh, este tipo habla mucho de religión, ¿no? Y de Dios y de todo eso. Bueno, sí. Avisado quedas, ¿de acuerdo? Aún así, dejando eso de lado, que probablemente para mí no sea lo mejor que nos pueda aportar el libro, es opinión personal, evidentemente, para algunos a lo mejor es lo mejor, pues está perfecto. Vamos a hablar del libro. En el libro hay dos partes principales. La primera parte es un poco el darte cuenta de por qué tienes que hacer una transformación total del dinero. Y todo se basa en una serie de creencias que nosotros tenemos. Creencias sobre el dinero que nos han sido sembradas durante toda nuestra vida y son dichos populares en muchos casos, pero que no son del todo ciertos. El gran desafío de la transformación total de tu dinero es mirarte al espejo y reconocer que no estás manejando el dinero correctamente. Si no llegas a fin de mes, si tienes problemas para pagar, si siempre vas apretado, si te quita el sueño el tema del dinero, probablemente es que no lo estás manejando correctamente. Entonces, tienes que mirarte al espejo y reconocer que no lo estás haciendo bien, que no estás manejando correctamente el dinero. Tienes que admitir, esto es como Alcohólicos Anónimos, pues aquí es lo mismo, tienes que admitir que tienes un problema con tu dinero. Entonces, el lema de este plan, el lema de Dave Ramsey siempre, y es un lema que repite también en su programa de radio habitualmente, en su podcast, si eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. Y es más profundo de lo que parece. Es un poco, te está diciendo que los sacrificios van primero, que si eres capaz de sacrificarte antes, lo que hacemos ahora en cuanto a sacrificios nos va a permitir tener una mejor vida, una vida más holgada después. Entonces, y como base del libro, planteémonos que si queremos de aquí un tiempo vivir como nadie, o sea, vivir como Dios, pues entonces tenemos que sacrificarnos ahora. Sacrificios ahora se transforman en beneficios después, ¿de acuerdo? Claro, el problema con esto es que estamos en una cultura de la búsqueda del placer inmediato, ¿no? Entonces la gente se niega a decir que está fuera de forma, se niega a decir que tiene un problema, ¿no? Y el 90% de la solución de un problema pasa normalmente por admitir que tienes ese problema. Entonces, tú puedes ser financieramente mediocre, puedes ser promedio, puedes ser uno más de la media, o puedes atreverte a cambiar. Ahora sí,
El cambio, siempre todo cambio, es doloroso. El cambio es doloroso en sí mismo. Por eso muy pocas personas tienen el valor de buscar el cambio. Y entonces, como nos da miedo cambiar y como nos da miedo cambiar nuestra forma en la que manejamos el dinero, transformar totalmente cómo manejamos el dinero, entonces preferimos apoyarnos en una serie de instrumentos. El principal instrumento sobre el que se apoya la raza humana es que es muy genérico, pero es así, es la deuda. La deuda como instrumento. Pero el caso es que la deuda, como nos dicen en el libro, la deuda no es un instrumento, pero es parte de la naturaleza humana desear algo y desearlo ya. Pero cuando tú haces eso, lo que estás demostrando es inmadurez. En cambio, cuando tú pospones el placer, eso es una señal de madurez. Nuestra cultura, como decíamos, nos enseña a buscar el placer inmediato, aunque se encuentre por encima de nuestras posibilidades. Nos anima, el entorno en que vivimos nos anima a endeudarnos para conseguir eso. Entonces tenemos que empezar a romper ese mito de que la deuda es un medio para conseguir nuestros fines, cuando no lo es. Entonces vamos a hablar de una serie de mitos y vamos a contrarrestarlos con la realidad, ¿no? Una serie de mitos interesantes. Yo creo que te va a interesar el tema. Mito: la deuda es un instrumento y debe usarse para crear prosperidad. La realidad es que la deuda añade considerables riesgos y casi nunca trae prosperidad, y la gente rica no la utiliza tanto como se nos hace creer. Segundo mito: si presto dinero a amigos o familiares, los estoy ayudando a mi familia si le presto dinero. La realidad es que si lo haces, la relación entre ese familiar y tú se va a hacer cada vez más tirante o incluso se va a destruir. Y yo, Luis, te puedo hablar por demostración propia, por vida propia, experiencia propia, de que eso es así, ¿eh? La relación se hace tirante o se destruye. La única relación que se va a fortalecer es la de que uno se va a convertir en un amo y el otro en un sirviente. Por lo tanto, no prestes dinero. Estamos hablando del préstamo, ¿eh? El tercer mito: al avalar un préstamo, estoy ayudando a un amigo o familiar. Cuidado con el tema de los avales. Muchas veces se nos pide, oye, aválame, no, firma aquí por sí, pero yo voy a poder pagar mi crédito. Lo que estás haciendo es, cuando tú avalas a alguien, debes estar preparado para pagar ese préstamo en su totalidad. ¿Por qué el banco quiere un aval? El banco quiere un aval por una razón: porque no espera que tu amigo pague. Y cuando no espera que tu amigo pague, entonces quiere que tú pagues y por eso te hace firmar como aval. Entonces, cuidado con el tema de los avales, porque lo que haces es firmar un compromiso por el cual tú te comprometes a pagar ese préstamo a todos los efectos, ¿de acuerdo? Cuenta con ello, porque en el peor de los casos, pues es que puede suceder el peor de los casos, ¿va? Otro mito: el pago de un coche. El pago de un coche es un estilo de vida. Cuando pagas un coche nuevo, un coche chulísimo, lo que estás pagando es estilo de vida, calidad de vida. Siempre voy a tener que estar haciendo el pago de un coche porque eso aumenta mi calidad de vida. La realidad es que deberías librarte de los pagos de un coche. En vez de eso, usar coches usados, coches de segunda mano, pero en buen estado. Eso es lo que hacen literalmente la mayoría de millonarios. Y así, esa es una de las razones por las que se han hecho millonarios. Entonces, cuidado con el tema de los coches, porque los coches se deprecian enormemente y lo que deberías hacer es utilizar coches usados en buen estado. De hecho, y ahora, como experiencia personal, os hablo de mi experiencia. Yo, Luis, me alineo mucho con esto que dice Dave Ramsey. Yo lo escucho hace muchísimos años, más de una década, y siempre habla, ¿no?, de los coches de segunda mano, pero en buen estado, y es lo que yo hago literalmente, ¿no? Y entonces la verdad es que puedo dar fe de que puedes tener muy buen coche y no tener que estar gastando un coche. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque es que un coche, en los 3 primeros años de vida, 3-4 primeros años de vida de un coche, si tú lo sacas de agencia nuevo, en los 3-4 primeros años de vida, el coche pierde el 60% del valor, si no más. 60% de valor. Dime tú, ¿qué inversión es esa? Si tú te comprometes a pagar un coche, si tú te comprometes a pagar un coche que no lo compras al contado, sino lo compras durante años pagando un crédito, por muy bajo que sea el interés, aunque el interés fuera cero, fíjate lo que te digo, aunque el interés fuera cero, si tú tienes que pagar un coche en 5 años, lo que haces es estás pagando un dinero que ya no vale ese coche, porque ese coche se ha depreciado, cuesta un 60% menos, pero tú sigues pagando el coche durante el año 5 al precio de como si fuera recién nuevo del primer día, y no es así. Por lo tanto, líbrate de los pagos del coche, intenta comprar siempre coches al contado, nunca con créditos, y siempre comprar coches usados en buen estado. De hecho, algún día
podríamos hacer. De hecho, voy a hacer algún día un vídeo en el canal de YouTube, ahora me dio una idea, para un contenido que podríamos hacer de cómo podemos estar comprando un coche usado cada año y estrenando coche usado en este caso cada año, pero cada vez mejorando la calidad de nuestros coches si lo hacemos con una estrategia adecuada. Lo podemos ver en algún vídeo, pero bueno, vamos a centrarnos a lo que nos explica en el libro aquí. Seguimos. Otro mito. Mucha gente, arrendar un coche es lo que hace a la gente sofisticada, ¿no? Arrendar un coche o pagar un coche a 3 años, ¿no? O que luego te sustituyan o que tengas todo el leasing, que se llama en muchos casos, ¿no? Un coche en leasing, un coche arrendado, un coche alquilado, es lo que hace la gente sofisticada. Arrendar, en general, cosas de valor y que se deprecian, eso es muy bueno porque es una ventaja impositiva, nos permite tener muchas ventajas en temas de impuestos. La realidad es que cualquier persona que sepa del tema te va a confirmar que arrendar un coche es la manera más cara de tener un coche. Cualquier persona que sepa un poco de números te lo puede demostrar. Siguiente mito, comprar un coche nuevo, hablamos aquí, y pagar un préstamo a un 0% de interés es un buen negocio. En realidad no lo es. Un coche nuevo, como decíamos, pierde el 60% de su valor en los primeros 4 años y eso, evidentemente, no es un 0% de interés que estás ganando, ¿de acuerdo? Luego, otro mito muy importante y que estamos siempre batallando con él, el de las tarjetas de crédito. Se dice que debes tener una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque así construyes un buen historial crediticio, tienes un buen historial de crédito. La realidad es que cuando tú tienes un plan, como el que te explican en el libro para tener libertad financiera, cuando tú tienes un plan, no necesitas crédito, no necesitas historial crediticio. Bueno, a lo mejor lo puedes necesitar para que te den una hipoteca, pero eso es lo único. Pero es que para que te den una hipoteca, para eso no necesitas tener tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? Simplemente tienes que tener una serie de ingresos que te garanticen esa hipoteca, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con las tarjetas de crédito como apoyo a nuestra calidad de vida.